De retorno, estamos en este programa especial de Navidad en Lluvia de Chichiguas. Realmente súper contenta porque en esta oportunidad, como ya habíamos anunciado, tenemos a nuestro artista invitado. Como estamos programando en cada semana, en cada entrega de los domingos, la entrevista con un artista con contenido de valor, y eso es lo que tenemos ahora con Yonger Paulino. Estamos en este momento, Sandro Suba. Hola Sandro, ¿cómo tú estás? Bienvenido ahora en vivo. Bueno, de manera virtual, pero de manera así directa para que intercambiemos ideas y opiniones y conversar am, entre nosotros y también con los oyentes que quieran dejar alguna impresión en las redes o saber más tal vez de nuestro artista invitado. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, Sujei, muchas gracias por la invitación. Aquí ya emocionadísimo porque estuve escuchando las canciones aquí de Yonger y me encantaron, ¿eh? Y tengo muchas preguntas y muchos comentarios que hacerle entre tantas cosas. Gracias, Sujei. Excelente, ya escucharon, sí, esa es la voz de las reflexiones que compartimos en mitad de la primera hora del programa. Ujú, Sandro Suba. Y Francisco Cartagena, quien estuvo con nosotros la pasada semana, el hombre de Protégelas. Ujú, ahora en otra faceta, ¿verdad, Francisco? No como poeta necesariamente tampoco, sino como entrevistador y como animador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí encantadísimo de ver de nuevo a mi amigo John. Hace tiempo que no lo veía. Encantado de estar reunido contigo. Y con Sandro. Sandro, me encanta tu silla. Me encanta tu silla. Esa es una silla como de youtuber, gamer, algo así, ¿verdad? Sí, está muy cómoda, la verdad, ¿eh? Así te puedes estar una hora o más y tranquilo. Me encanta. Es una silla Sujei con un diseño, oye, muy aerodinámico, chulísimo, con un borde. Es negra con unos bordes internos rojos. Una cosa, mira, Sujei. Elegante, me encanta, me encanta. Y sí, yo estuve, conocí a John hace un tiempito, ya hace bastante, hace como unos 10 años aproximadamente, cuando ya era un músico y le comentaba que me encanta verlo desde esa época hasta el día de hoy y notar que ha tenido una evolución como artista sorprendente. Y también tengo muchas preguntas y pues ver cómo ha logrado ese crecimiento, porque me llena de intriga. Hay personas que se quedan en un nivel y no pasan de ahí, pero en él yo he notado un crecimiento artístico que a mí me encantó. Yo digo, wow, pero mira mi amigo, ¿por dónde anda? Porque, qué bien. Entonces, sí, Gracias. aquí estamos. Ujú. Estuvimos compartiendo algo de la música de Jonger antes de iniciar con la entrevista y aquí está en vivo y directo desde New York. Hola, ¿cómo estás, Jonger? Bienvenido. Estamos bien. Muchas gracias por la invitación a esta llamada, a esta reunión virtual por Zoom. ¿Puedo decirlo? Ese es el Bueno, poder de la tecnología. sí, sí. Y a mí me gusta escuchar las buenas críticas, también las malas. Estamos aquí desde Virginia y realmente me da mucho gusto desde aquí, la ciudad de Hampton, Ashley. Las personas pues pueden pensar mayormente pues Nueva York como no, pero es como con la referencia de Estados Unidos, ¿no? Oh sí, es cierto. Yeah. No, pero es que hago el mea culpa porque se me quedó grabado en el primer momento que hablamos sobre ti, Francisco y yo, Nueva York. Se me quedó aquí, pero ya yo sé Sí, que no, tú estás es lo en... normal, no te culpo, no te culpo para nada. Yo también cuando antes de venir para acá yo pensaba que yo decía New York, aunque sabía igual que tú que tenemos muchos estados, pero es más fácil decir Nueva York. De verdad, yo te entiendo perfectamente. Para mí todavía yo digo, aquí estoy en Nueva York todavía. Cuando alguien pregunta, Sin embargo, qué interesante es poder saber, porque Francisco estuvo conversando antes de entrar al aire
sobre ese momento en que se conocieron, en que eran parte del proyecto de Protégelas también, tú, pero que ha visto tu franca evolución y que has podido de alguna manera diversificarte, o sea, estás ahí haciendo lo propio en tu vida espiritual, en tu área así como que eh, del orden espiritual, pero también como cantante, como músico, que estás con tus producciones, pero de eso es que queremos hablar contigo. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea, pero cómo empiezas a darle forma a esa chichigua. Cuéntanos. Me gusta eso, la chichigua, me gusta eso de la letra. Bueno, mira, cuando Francisco y yo nos conocimos, ya era un joven desorientado. Lo que pasa es que muchas No personas, parece. desorientado en muchos sentidos y en otros quizás para mucha gente centrado, porque sí, siempre fui un joven cristiano Ok. y siempre fui un joven con muchos valores de la educación ética y me manejaba así, pero una cosa a veces es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve. Por dentro yo tenía mucha desorientación, como tú decías, de mi educación espiritual, siempre enfocado en eso. Y ese siempre ha sido uno de mis mayores enfoques. Ok. Sí, nací en la iglesia y todo como te escribía. Me crié en un ambiente cristiano y todo eso pues trasciende en mi vida. Y en cuanto a lo artístico, como decía mi amigo Cartagena, nosotros en lo artístico nos hemos preocupado también por crecer, porque la música es parte de ese proceso en el que yo entro y encuentro la música o la música me encuentra a mí. Siempre dicen así los que son artistas por pasión y por don, no dicen que encontraron la música, sino que la música los encontró a ellos. Yo digo lo mismo, la música me encontró porque de no encontrarme, quizá Dios hubiera usado otra fuente de vida en mí, de ánimo, pero usó la música. Ujú. Eh, y yo en esa parte me he desarrollado en los dos, como en lo emocional, porque estuvo la música de compañera y también, como te escribí también en parte de mi recorte, que fui una persona con mucha crisis emocional y la música, tanto Dios como la música y como mucha gente sí me acompañó. Y hasta el día de hoy, pues puedo decirte que ha sido un recorrido largo. Mucha gente quizás no me conoce, pero lo importante no es que la gente te conozca o no. Lo importante es cuánto tú te conoces y qué tanto tú disfrutas hacer lo que haces. Ujú. Porque a medida de que tú vas creciendo, te das cuenta que lo importante en la vida no es la fama. En cuanto al arte, no es la fama. En cuanto a lo que tú haces, no es el reconocimiento, es cuánto tú lo disfrutas, cuánto tú eres feliz con eso y a cuántas personas puedes tocar con eso. Wow. Wow. Podríamos decir que tú tenías temas de salud mental a propósito de que está de moda el término a partir de la Sí, pandemia para acá. Podríamos decir que tenías situaciones de depresión y ese tipo de cosas. sí, mucha depresión. De hecho, yo siempre lo oculté, lo supe ocultar mucho. Y siempre me cubría de la imagen del cristianismo. Tú sabes que mucha gente lo hace, pero nosotros en la iglesia nos enseñan a tener una careta religiosa, lo que hace que las personas vivan encubiertas sin vivir una realidad con un montón de cosas que nos hacen creer que estamos bien, pero no estamos bien. Y yo te estoy diciendo desde mi punto de vista religioso, respetando las religiones, yo, no, yo respeto todo porque todas las religiones tienen algo profundo, pero Comprendo. es que a veces nos guían mal, nos guían muy mal. Y yo nunca pude ser honesto con las personas. Nunca pude sentarme con nadie, ni con mis padres, ni con nadie de la iglesia, a hablar de mi depresión, porque era un tema de que me daba vergüenza hablarlo. Pero mi refugio mayor fue, como te digo, componer, escribir, cantar. eh, Ese joven desorientado internamente, porque parecía, como te digo, muy ético, me manejaba en una ética.
que la gente en cierta forma me admiraba porque era joven y muy derecho, pero por dentro estaba retorcido de mucha depresión, como tú dices, y yo sí creo que es salud mental, claro. Yo lo diría así porque fueron muchos años, desde mi niñez hasta una cierta edad, donde yo dije, yo lo voy a combatir, ya, ¿Cómo lo ya lo voy a combatir. combatiste? Fue una decisión de que ya yo no quería estar así. Lo primero es que tú tienes que estar consciente de que tú no quieres estar así y cuestionar eso, cuestionar. La depresión es algo que tú debes de cuestionar. Los problemas emocionales se deben de cuestionar uno por uno y buscar cada motivo que puede, en el que te puede meter ahí en esa ocasión o en ese momento o en esa crisis, porque tiene su crisis. Es como una montaña rusa, te deja tranquilo por un ratito, pero vuelve y sube de encima de ti. Entonces yo comencé a cuestionar cada momento que me estaba dando esa crisis, lo observaba, me convertí en autoobservador. Y eso tiene que estar acompañado de mucho deseo de tú entender qué es lo que te está pasando. De inmediatamente tú te haces tu observador, tú sales del problema y el problema no es tu problema ya, ya el problema simplemente es un objeto. De inmediatamente te conviertes en el observador de ti mismo. El problema se convierte en un objeto y ya tú no estás dentro del problema. Y eso yo lo logré con mucha fuerza mental, con mucha decisión, con mucho deseo de ver y observar el problema. Cuando me vine a dar cuenta, ya yo no estaba en el problema. Ya yo veía, ya yo lo veía venir, yo veía cuando subía, cuando bajaba, y realmente son energías, porque nosotros somos energía, somos seres con energía. De hecho, el cerebro es un órgano del cuerpo que funciona con energía. Y honestamente, leyendo mucho la Biblia, no te voy a negar, la Biblia fue una cosa increíble en mi vida. La Biblia fue, porque la Biblia no solamente es un libro de religioso, la Biblia es un libro de sabiduría. Ujú. Y eso, encontrar a hombres de Dios también que estaban en depresión, es algo increíble. Tú encontrar en la Biblia hombres que hablan de su alma abatida, angustiada. Tú dices, ¿cómo? Ah, en la Biblia habla de problemas emocionales, hombres con problemas emocionales. Sí. En la Biblia habla de hombres con problemas mentales, hombres que Dios usó que tenían baja autoestima, perdón, la autoestima muy baja, Ujú. que tú encuentras un montón de sujetos que Dios decide usar, que eran personas mentirosas, ladronas. Tú dices, pero ¿qué pasó aquí? La religión enseña que uno tiene que ser bien derecho para que Dios te use. Pero la Biblia está llena de historias de hombres con tantos defectos y Dios lo agarra y le dice, ven, que aquí a ti es que te quiero usar, a ti es que, en ti es que quiero poner la gracia. Y eso no tiene que ver con religión, porque el padre de Israel, que era Abraham, era sumerio. Y los sumerios eran personas idólatras. Y Dios toma a Abraham, un idólatra, y lo usa. Entonces, comencé a romper muchos paradigmas religiosos, muchos paradigmas sociales en mi mente, y comencé a ser mi observador. Y eso es algo con lo que yo me encontré después de adulto, con una persona que se llama Jacobo Greenberg, que es un mexicano, un científico que desapareció, y me comencé a familiarizar con eso años después y dije, wow, no sabía que una persona con una mente tan profunda, tan científica, tan astral, tan mística, hablara de algo que yo practiqué sin tener ningún conocimiento teórico. Y él después se hace una persona bien famosa simplemente por la teoría del observador, de cómo elevar tu conciencia, de cómo ponerte por encima del problema, de cómo convertirte en tu corrector, en tu fuente. Increíble. Y para qué hablar de ese tema, porque es un tema que me apasiona y podemos pasar la noche entera hablando de eso. Es realmente, digamos, edificante y magnético escucharte hablar, te Ujú. brillaban los ojos mientras estabas hablando de eso. Entonces, daría mucho gusto sacar un tema, una noche completa para hablar de eso. Ahora, me gustaría ver cómo eso y la música como que se van relacionando en tu vida, esas dos áreas tan interesantes. Por un lado, ese Jonger espiritual, místico y con situaciones, pero cómo la música interviene en todo esto. La música interviene porque la música es mi forma de expresarme al ser. Todos, nosotros somos seres, no somos humanos nada más, somos seres y humanos. Entonces, tú ser un ser humano y entender, ok, la parte humana y la parte del ser son dos cosas diferentes.
dos cosas muy diferentes, pero están unidas una de la otra paralelamente. Entonces, por eso la música fue siempre mi forma paralela de expresarme de lo humano a lo espiritual, para yo encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa forma de desahogo, esa forma de encontrarme incluso a mí mismo, porque cuando Dios te da un don, la gente piensa que Dios te lo da para los demás, Dios te da un don para ti mismo. Dios no te da el don para la gente, Dios te lo da para ti. Y tú dirás, ¿cómo así? Ok, si yo tengo un don para sanar a las personas, tengo un don para aconsejar, cuando yo te aconsejo a ti para darte una solución de un problema, me la estoy dando a mí, porque tú estás conectado conmigo desde tu origen y mi origen venimos de la misma fuente. Te lo hago a ti el bien, por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque mandó a tu prójimo, realmente estás amando Y a tu también ser, porque tú, dice, haz bien y no uh-huh, mires a quién. y no mires a quién. Al final tú te estás haciendo un bien a ti y no verlo de un punto de vista egoísta. Lo que pasa es que verlo de un punto colectivo es diferente. Entonces, la música ha sido una forma de yo servir a la gente, de yo servirme a mí en cierta forma, de yo servirle a Dios, de yo servirle a las buenas causas. A través de mi música hay gente que han recibido una administración increíble, me han hablado y yo, wow. Y todo eso, ese wow, no me lo tomo como un atributo, simplemente digo, estoy construyéndome en el sentido de que cada vez que hago un bien, cada vez que yo hago un bien a alguien, me lo estoy haciendo a mí. ¿Por qué me lo estoy haciendo a mí? Porque al final la justicia es algo que va construyendo a la humanidad, la va reconstruyendo, reconstruye la humanidad, no reconstruye solamente al que tú le haces el bien, sino que reconstruye el espíritu de la justicia en el hombre. Yo te hago un bien a ti hoy, pero ese bien se multiplica en la tierra y mañana, el día de mañana, la justicia y el bien toca a otra persona para que se lo haga a otro. Por eso es que la palabra de Dios dice eso. Y también las culturas orientales. Nosotros estamos muy lejos de alcanzar lo que los orientales han alcanzado en miles de años en sabiduría, en mentalidad, en elevación de conciencia. Han alcanzado unos niveles bastante altos y por eso yo me siento tan conectado con el mundo oriental. Me siento bien conectado. Y eso, la música ha sido esa fuente que me ha Podemos llevado por el decir camino. que ha sido Uh -huh. como un punto de escape también, como para tú vertir esas emociones o esa, también podríamos decir que ha sido eso. La música sí lo ha sido, porque es como, la música son vibraciones, son sonidos, y el sonido es vibración realmente. Cuando tú recibes una canción, perdón, que te hace llorar, está moviendo tus moléculas de agua, tus moléculas energéticas en el cuerpo, está tratando de ministrarte, de cambiar algo en ti. Y a lo mejor cuando cambia ese algo en ti, está buscando tocar un sentimiento que está lastimado y sanarlo. Por eso mucha gente llora cuando escucha música, porque la música entra, vibra como una vibración a tu cuerpo y se encuentra con este problema o esta herida que tú tienes dentro. Y a veces tú dices, wow, esta canción me hace llorar. Claro, te hace llorar porque esas vibraciones llega a un momento donde se encuentra con ese problema, ese bloqueo que tú tienes y comienza a romperlo o comienza a derrumbarlo y tú dices, wow, quiero llorar. No sé si te ha pasado, si le ha Ay, pasado a a uno. cada rato. Sí, nos pasa seguido. Sí. Younger, hablando, hace rato mencionaste algo interesante. Decías que tu música, y hablabas de la música y del reconocimiento, pero hablando de todo esto, sabemos que lo importante no es llegar a todos, sino llegar a quien tenemos que llegar. Y estoy completamente seguro que tu música llega a quien tiene que llegar porque estás reflejando en ella, por lo que yo percibo, reflejas todo el amor porque lo estás haciendo con, como dijiste hace rato, te encanta hacerlo, estás utilizando tu don para ser feliz tú primero y al hacerlo estás cumpliendo con tu misión y al hacerlo también estás haciendo felices a otros. A mí me pasó justamente con estas canciones en las cuales yo te hice el comentario. Me encantaron. Una de ellas, aquí la tengo el título, es la de Con tanto amor, ¿no? Esa me encantó.
Esa es una de las canciones que hablan de Jesucristo y me gustó mucho porque pues siempre necesitamos de él, ¿no? Y la otra canción que es más comercial, esta de La Fortuna, yo se la dediqué a mi esposa y le encantó, ¿no? Oh, wow. Y sí, o sea, no conocía música de República Dominicana, porque estamos aquí en México. Se la mandé así sin querer y me dijo, me gustó mucho, ¿no? Y aparte he visto la evolución, vi la evolución en tus videos, tanto de las mezclas, hablando de cuestiones técnicas, las Ujú. mezclas de audio y todo eso, y fue mejorando, ¿no? Así como decía aquí Cartagena, fue mejorando tu voz, fue mejorando la mezcla, el audio, todo, y ahorita, hoy por hoy, tienes una producción para mí del 1000%, ¿eh? Es lo mismo que pasa con la locución. Nosotros muchas veces hacemos las cosas porque nos gusta, pero siempre vamos a tener cosas que tenemos que estar corrigiendo constantemente. Pero lo importante es evolucionar. Y a mí me encanta tu trabajo y aparte me inspira para seguir trabajando también en mi don, que lo hago exactamente como tú, lo hago para mí, porque muchas veces me gusta compartirlo con la gente, ¿no? Claro, Gracias, gracias, Jonker. gracias, gracias. Sí, es que cuando tú mm, ves a las demás personas como individuos y no lo ves como parte de ti, estás, no voy a decir que estás falta de amor, pero estás quizás un poquito lejos de conocer el amor, porque cuando yo te aprendo a apreciar a ti como si fuera yo, estoy entendiendo lo que el maestro Yeshua, el famoso rabino de Israel, le decía a la gente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas cosas del cristianismo la trata de explicar, pero ese es el problema. Cuando tú entiendes que Yeshua lo que estaba diciendo, tu prójimo eres tú, tu prójimo eres tú. Y tú dirás, ¿cómo así? Tu prójimo es una versión de ti en la que tú no puedes vivir todavía, pero todos salieron del mismo vientre espiritual y es tu hermano, y un hermano tiene tu propia genética, y si tiene tu propia genética, todos venimos de una madre y de un padre. Lo que pasa es que al ver el origen humano y no el origen del ser, nos confundimos y pensamos, no, y es un ejemplo, decimos, no, este es un dominicano, este es lo que es un dominicano, yo soy puertorriqueño y no tenemos absolutamente nada que ver. Y ahí es donde los nombres de las naciones nos dividen mentalmente, las culturas nos dividen los idiomas, nos dividen los modismos, y ahí es donde entra que el sistema fue creado para eso, para confundirnos y dividirnos. Y Para el amor, separarlo, sí. exacto, y hace falta el amor. Entonces, yo al entrar en este mundo donde entro en la lectura de la gente oriental y me doy cuenta cómo ellos ven el mundo tan diferente, cómo estas personas han elevado lo que es la cultura del amor a un nivel tan alto, y a nosotros no nos ha llegado esta fluidez. De hecho, yo hablaba con un amigo hace poco de la Nación de México, que todavía hay una gran parte de México que conserva mucho las culturas de los antepasados. Por eso te digo que no podemos hablar de este tema tanto porque es un tema que me apasiona mucho. Digo, para mí, México es uno de Nos los países que apasiona, sí. nos apasiona. México es uno de los pocos países donde todavía no solamente hablamos de raza o de parentesco, sino donde todavía la cultura que vino obviamente todas las culturas de nosotros vinieron del Oriente, pero vinieron un poquito ya más descondensadas, ya no, ya vinieron mezcladas con otras cosas. Pero en México todavía hay una gran condensación de lo Conserva la que es, esencia. sí, la esencia de algunas culturas orientales, donde todavía en muchas aldeas se medita, en muchas aldeas se cree en esa conexión espiritual. En México, en muchas aldeas se cree en la conexión con la eternidad, y es Los tremendo, ¿no? Ver chamanes, ¿no, Jonker? los chamanes, la Pachita, cultura que era la chamánica. maestra de Jacobo Greenberg, ¿te acuerdas? De la teoría Claro, sintérgica. Ujú, claro, exactamente. ya, Que yo no quería decir, operaba así con las manos nada más. tú tienes, bueno, no sabía que te apasionaban esos temas, no sabía, Sí, pero sí, ya, conozco.
Ya Por eres eso te un digo que nos conocedor. apasiona y nos podemos aventar horas y horas. No, pues, ya tú sabes que es un tema que podemos irnos por ahí y la entrevista se fue para otra ocasión. Pero que como quiera enriquece muchísimo, porque yo digo que el artista siempre es un canal, el artista es como un chamán, Ujú. porque Sí, está, el artista sirve de canal entre dos mundos, entre un mundo espiritual, el mundo del arte y el mundo físico, y es capaz de envolver a las personas que lo escuchan y llevarlos a ese mundo espiritual. Sí, Como tú decías, exacto. lograr esa simpatía, es decir, el artista Sintonizarnos en frecuencias es más una cosa, altas. es una cosa increíble, el un ejemplo de artista es eso un es chamán. Facundo Cabral. Facundo Cabral, un tremendo cantante, músico, con una fama y una posibilidad potencial de ir más lejos de lo que fue. Y dijo en una entrevista, ¿por qué tú, siendo más talentoso que Julio Iglesias, no te fuiste a los niveles de fama de él o no conseguiste lo que él consiguió? Él dijo, bueno, es que cada quien tiene su vaso, tiene su vacío y tiene su plenitud. Julio Iglesias, él no es feliz con lo que yo soy feliz. Y yo encontré mi felicidad siendo quien soy y teniendo lo que tengo. Y lo que tengo, mientras menos tengo físicamente, más me tengo a mí. Tremendo. Él dejó un mensaje bastante abierto, claro, el que quiera entenderlo, que lo entienda, el que no lo entienda, que no lo entienda. Eso se llama vivir desde la espiritualidad y no vivir desde la humanidad. Y es un Exactamente. trabajo de cada día, de cada día. Exactamente. Y como cantaba sus canciones con una guitarra, y yo todavía lo escucho en YouTube, es un hombre que todavía el espíritu de él está en sus videos. Como tú dices, el artista tiene una gran responsabilidad. Lo que pasa es que el arte prostituido, se ha prostituido, pero los artistas de los 90 para atrás todavía quedaban en los 90 unos cuantos puros. Y eso lo han ido desconectando, han ido corrompiendo la industria musical para que entren personas que no son artistas porque se han dado cuenta que el que tiene el arte y el don realmente tiene una conexión con Dios, como decía Francisco. El que tiene el arte porque Dios se lo dio, como un Ricardo Montaner, como una persona como un José José, que las notas de ese hombre de una u otra manera te quedabas escuchándola con un poquito de detención y te elevaban literalmente a esas notas, te elevaban, porque como son vibraciones, sí te van a elevar. Te va a elevar una nota que suba alto y tú dices, wow, pero me gusta cómo sube. Un Luis Miguel con esa voz tan profunda, tan esto, tú sabes. Pero entonces corrompen a estas personas porque entienden que si usan su don solamente con pasión, pueden ¿cómo se diría? Pueden transformar masas con su música. Ujú. Pueden Los tocar, utilizan inclusive. como Uh-huh. herramientas del sistema, Jonger. Exactamente, exactamente. Y siempre no sé si has visto que los artistas, cuando realmente son músicos de corazón, tienen esa particularidad de que son raros. No son como, sí, son raros, no son como las demás Excéntricos, personas. exactamente. Sí, Rompen son el molde. excéntricos en cierta forma y tienen ese contraste de centrismo, pero a la misma vez tienen una forma de pensar fuera del cubo y tú dices, vea, este tipo está bien loco. Salvador Dalí, Diego Rivera, Vincent Van Uh-huh, Gogh. uh-huh, Locos, locos. bien Genios. loco. Michael Jackson es un ejemplo. Michael Jackson, totalmente. Y también el sistema se encargó de voltear la tortilla y Uh-huh. hacer que él fuera el villano. Él no era malo, él era puro amor también. Puro amor. Puro, sabe que en un concierto lo paró completamente y yo me sorprendí porque y yo estaba viendo el video y me quedo, ven acá, porque me gusta ver los videos completos. No me gusta ver esos cortes porque te dicen una cosa y no es lo que es. Viendo el concierto, veo que él para el concierto para los músicos y estaba con su baile bien y de repente, ey, 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 para. Oh my God, digo, no le importó el público para nada en ese momento para detener la canción, cantando su mayor éxito. Y todo el mundo se asustó. ¿Qué pasó? Michael Jackson paró y paró a un guardaespaldas porque iba a matar a una cucaracha. Oh, Wow. Y yo dije, ¿qué? Dijo, no la mates. No.
y dice, es una cucaracha, pero te he dicho que no la mates, déjala volar, déjala ser. Ella tiene vida, ella también siente. Déjala, no Wow. la mates. Eso a mí me fue una flecha que Claro, atravesó el corazón, llega al corazón, sí, te conmueve. porque él lo que estaba defendiendo la creación de Dios y estaba cambiando la perspectiva de miles de personas en ese momento, dejándole saber que la perspectiva podía ser diferente. No todo lo que ustedes ven como feo es feo, es simplemente la naturaleza. Y se La cuida la belleza es naturaleza. Y relativa. ¿Ah? La Diga, belleza es relativa. la belleza es relativa. Y qué mensaje tan trascendente. Ahí todo el mundo lloró, güey, porque lloraban nada más viéndolo a él, pero eso causó en mí, wow, este tipo era raro, completamente extraño. Las entrevistas de él eran más o menos como este tipo. Él no hablaba tanto de su fama, de cuántos autógrafos filmó. Lo que Michael Jackson hablaba era de algo que venía de otro mundo. Y le preguntaron, ¿cómo tú haces tu música? Y él dice, ¿sabes? ¿Tú quieres saber realmente cómo hago mi música? Porque yo entiendo que él sabía que su forma de pensar estaba fuera del cubo. Tenía miedo a veces de hablar en una entrevista. Pero cuando los dejaba esa intriga, que él decía, ¿este tipo de dónde es? Porque él decía, le decían, tú vas al estudio y pone a hacer la música, dice no. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo recibe la melodía? La recibo de arriba, la recibo de una fuente musical y yo, pero este tipo estaba completamente fuera del estereotipo artístico de la industria. Porque decir que eso no le conviene a la industria, que la música se recibe de arriba. No le conviene a una industria sucia, llena de corrupción, que un artista hable de estas cosas espirituales. Y él dijo, no me gusta encerrar la melodía de mis canciones en un piano, porque a veces lo que hacemos es como encerrar la música y a ella no le gusta. Él hablaba de la música como que ella era una persona. A ella no le gusta que la encasillemos. A veces queremos controlar la música y ella no está para controlar. Ella quiere controlar ella. A Me ver, dile. gustaría comunicarte que me trajiste a memoria y ya en dos ocasiones en este momento de la entrevista, la vida de un joven que era quien estaba en admisiones de la universidad donde yo estudié, donde yo hice la carrera, y me parecía muy agradable, una persona muy ética y muy diligente, muy efectivo en lo que él hacía. Era una universidad católica. Y un día, sentada, embarazada, tomando clases, el director de la carrera que yo estaba haciendo, era el maestro en ese momento, nos dijo que quién lo conocíamos. Y yo dije que yo, entre otros, y él dijo que él se había suicidado. Y a mí se me salieron las lágrimas. No era que éramos amigos, pero yo sentía que él hacía un tan bonito trabajo. Era una persona dando un muy buen servicio, o sea, eh, hago el énfasis en la palabra persona porque a veces no nos comportamos así, ¿verdad? Y hay una diferencia, eso de hacer bien y no mirar a quién y hacerle amar al prójimo como a ti mismo, como tú has estado diciendo, John. A veces eso no pasa, aunque seamos religiosos de la denominación que sea. Y a mí me dolió muchísimo, pero yo me quedé preguntándome al día de hoy, lo hago. Ya mi hijo tiene 19 años, que por qué eso pasó. Y no es un porque a Dios, sino estando rodeado, entiendo yo, de personas que de alguna manera tenían alguna sensibilidad. O sea, se supone que no eran personas como que vivían su día a día, como entiendo yo que eran personas que se fijaban en el otro y que eran de alguna manera empáticos. Por ser una universidad católica, es que lo digo, o sea, por el vínculo de alguna manera con lo espiritual, que no es real el vínculo, ya lo dijimos. Una cosa es ser religioso y otra es conocer a Dios y tener el amor de Dios. Pero me lo trajiste a memoria y quise decir, porque ya van dos veces que me recuerdo durante la entrevista, la importancia de observar, de estar consciente y de escuchar, no solamente a mí, como dijo Cartagena, en la eliminación del yo y del ego y la cosa, el otro, o sea, la existencia del otro, el ser del otro que también vale.
Claro. Así es, así es. Eso es una de las cosas que enseñan mucho los libros orientales en cuanto a la eliminación del ego o la superación del ego. No diría la eliminación porque hay un balance que se debe de mantener. El ego va a morir el día que muramos en el cuerpo, pero cuando tú aprendes a tomar en cuenta al otro, a estar consciente de los demás, estar viviendo ese presente. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy disfrutándolo a cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes estén, porque a pesar de mí están ustedes, pero a pesar de ustedes estoy yo. No, no solamente yo y ustedes. Estoy consciente de su presencia ahora mismo en esta cámara. Entonces, estar presente en el presente es algo que nosotros pretendemos saber y no es así. Estar presente en el presente, estar consciente de tu respiración ahora mismo, que estás respirando, que estás hablando, que estás viviendo, que estás mirando y que eso que estás mirando realmente está ahí por algún propósito. Y estar consciente es tan importante, estar consciente del presente, porque hay muchas formas de estar consciente del pasado, estar consciente de tu falta, de tus capacidades, pero estar consciente del presente es lo más poderoso que hay, porque ahí tú tomas en cuenta todo el que está a tu alrededor, todo el que está frente a ti, y comienzas a apreciar a las personas que están frente de ti, te das cuenta que son tan importantes, sean personas que hagan el mal o el bien, no importa, ellos están ahí por un plan, por un propósito, son importantes. So, es muy bonito lo que tú dices y lamento mucho esa pérdida de ese joven. No sabe por qué hizo su cometido así, No, no se es entiende. increíble, pero no se supo. Lo que me quedó gravitando era, wow, ¿cómo sucede algo así? Como que nadie lo pudiera evitar, como que nadie se diera cuenta que iba a pasar. Porque como tú decías en un momento de la entrevista, tú disfrazabas tus sentimientos, tu depresión, tú lo Sí, ocultabas y tal vez él hacía lo mismo, no sé. yo llegué al intento de querer suicidarme, del suicidio, cuando yo tenía como 13 años, 14. Fueron intentos no tan, que digamos, marcados, pero sí llegué a tomar un cuchillo y todo y ponérmelo a la barriga. O sea, que a ponerse así es, tú estás frenético, literalmente porque estás viviendo, estás desesperado porque no quieres vivir. Y entender y evitar, perdón, ese momento, hacerlo, porque tiene que llegar algo a tu mente. Créeme que cuando ya tú estás decidido que no quieres vivir y estás con una arma, sea de cualquier calibre, en tus manos, las personas que se suicidan, que quizás van a ver este video o que quieren suicidarse, perdón, y que han intentado, he conocido mucha gente, sí. Tú ves personas profesionales, ricas, millonarias, artistas, que se han puesto pistola en la boca. Y me he conocido mucho con personas así porque me ha tocado dar mi testimonio en público varias veces. He hecho podcast en eso también. Tengo podcast donde me pueden encontrar y escuchar mi testimonio con un poquito más de detalles. Y en serio que me he quedado preguntándole a muchos, ¿qué fue lo que te hizo devolverte? Porque esa es una pregunta interesante en el camino de ese tipo de personas. ¿Qué fue lo que te hizo devolverte? Dime Ajá, qué fue. sí. Y a mí me hizo devolverme una voz interna, que hasta el día de hoy es que yo la estoy conociendo. Wow. Hasta el día de hoy que estoy entendiendo cuál, quién, cómo, por qué fue esa voz. Porque todos tenemos algo en común, la mayoría de personas que llegamos ahí, una voz interna. Fíjate que la mayoría de las personas en depresión tienen una ventaja que no tiene la persona que nunca ha pasado en depresión. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El, el desierto del emocional es el desierto del alma. No todos han pasado el desierto del alma. Cuando una persona está en depresión, hay un declive, hay una caída, hay un descenso. Ese descenso realmente es el desierto, donde hay sombras de muerte. Todo el que ha pasado en depresión logra escuchar esa voz
porque no hay una persona de la que me ha tocado que no me ha dicho eso en común. ¿Y qué te decía esa voz? Me detuvo, me dijo que no lo haga. Me habló de mi hijo, me habló de esto, varios Wow. en diferentes ángulos. Y esa voz me dijo que Dios tenía un propósito conmigo. Yo, wow. Y sigo y he tenido un journey, como se dice, como una jornada de preguntas así. Y honestamente es algo que tenemos en común, la persona que hemos superado la depresión o algunos que todavía tienen cierta crisis, porque hay personas que no la logran superar completamente, pero la logran controlar, Ujú. la logran controlar. Ambos tenemos esa misma historia, no sé, es interesante, pero... Ujú. Definitivamente. Es muy interesante y ha sido no de interés y valor solamente la entrevista por el aporte artístico que tú estás haciendo y que va a seguir incrementando, Dios mediante, y que va a seguir evolucionando, sino también por esta parte, que no es usual que tal vez se ventile y que cuando se ventila no es para aportar, es para informar lo que ya no se puede resolver, Ujú. porque sabemos, nos llega información de muchos artistas, como bien tú decías también, aún famosos, aún jovencitos, aún con muchísimo dinero, bueno, con todo lo que cualquiera quisiera tener, y sin embargo se suiciden. Sí, Y cuando esa información llega ya no hay nada más que hacer, ya el hecho está hecho. Pero en este caso es de mucho valor porque sí ayuda a que alguien que se encuentre por la razón que sea en una situación parecida pueda tener esperanza y saber que se puede resolver. sí, sí. De hecho, me he dado cuenta de que abrirme en esto, recientemente publiqué un video en TikTok hablando de eso, de la depresión, y sí ha tenido una interacción donde me han o comentado varias personas y también me han hablado por mensajes de texto, bueno, el inbox de TikTok, y me dicen, ¿cómo lo hiciste? O sea, hay gente que todavía, y tantas ayudas que hay, pero es porque las ayudas que exponen no van directamente al problema. Yo he leído muchos libros de psicología, muchos libros de autosuperación personal, de motivación y muchas cosas que son lindas, son ayudas. El problema es que las ayudas y la salida no son lo mismo. Las ayudas vienen siendo como una pastilla, un relief, un aguántate, ok, sopórtate de aquí hasta que puedas encontrar tu salida. Cada quien tiene una salida diferente, cada quien tiene un laberinto diferente. Entonces las ayudas pueden ayudarte a mantenerte vivo en el proceso, pero no te dan la salida, Ujú. porque muy poca gente se Entiendo. enfoca en la Es salida. como un control, pero permanece la situación. Permanece la situación, exactamente. El otro amigo estaba queriéndome hacer una pregunta. Andro. Zuniga, Sí, Younger. Younger, tengo esta pregunta, mira, y es muy... me hizo como que pensar, ¿cómo Younger puede lidiar con la cocina, con las cuestiones de marketing y ser papá y aparte de ser esposo, ¿no? Porque es completamente así como que muchas cosas. Yo también tengo una especialidad en marketing y sé que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias tú con todas esas actividades y aparte ser músico y aparte también hablar de Dios en tus canciones, ser predicador? O sea, tienes un montón de actividades, Jonger. ¿Cómo es que tú lidias con eso? mira, Zuniga, yo he tenido que ser multitask. Y lo voy a decir sin lugar a la malinterpretación. Tú sabes que todos los hombres tenemos parte femenina y todas las mujeres tienen parte Sí, masculina. sí. Y así está en nuestras hormonas, así está en compuesto nuestro sistema. Y yo creo que mi parte femenina, dentro de lo masculino, dentro de mi círculo masculino de hombre, he desarrollado mucho lo que es
ese multitask que mayormente caracteriza a la mujer. Tener 8 brazos, ¿no? Sí, la mujer, claro, eso ya es especialidad del género femenino, que tienen una capacidad cerebral que Dios se la bendiga, tienen ese puente abierto hacia tener muchas actividades y jugar muchos roles. He tenido que aprenderlo a hacer porque cuando vine a Estados Unidos a los 20 años, eh, tuve que emprender un camino solo. Fue duro, fue mucho trabajo, son mucha soledad. Aquí en este país se pasa mucha soledad en este país. En Estados Unidos le diría yo que es la escuela de la soledad, la escuela de la soledad más que todo, porque aprendes a estar solo. Pero si no aprendes a estar solo, te toca entonces lidiar con ese montón de montaña rusa que hormonal y del sistema, que el mismo sistema quiere que tú vivas así para mantenerte estresado y mantenerte preocupado. Yo he aprendido más que todo en mi soledad como tú dices, a desarrollar mis tareas, convivir con ellas, aceptarlas, no es fácil para absolutamente nada. Sí, se desequilibra uno de vez en cuando y dice, óyeme, ahorita, por ejemplo, mi mujer no vive conmigo, mi mujer vive en la República Dominicana, porque nos casamos en 3 años, nos conocimos, yo estando en viajes, estamos trabajando para que ella ya llegue con el niño está lejos, yo quería ser papá hace mucho tiempo, y el niño entonces ya está creciendo fuera, lejos de mí. A mí me preocupa muchísimo eso. Eso es algo con lo que yo tengo que batallar cada vez que me levanto a cocinar, a lavar, a fregar. Tengo que ir al trabajo, tengo que trabajar en las estrategias de marketing de la empresa donde estoy. Tengo que, como tú dices, sí tengo tiempo para a veces ponerme a ensayar. Me gusta hacer mucho cover. Ahorita estaba haciendo un cover de Luis Fonsi, porque sigo amando la música romántica todavía, sigo amando el arte de la música balada, de la balada, y así tengo que mantenerme como en ese equilibrio, hacer lo que yo quiero hacer lo que tengo que hacer, extrañar las cosas que no puedo hacer, lo que no puedo tener, y tener ese montón de actividades, tanto mentales como físicas. Si tú no llevas un control emocional, puedes derrumbarte. Y sí me derrumbé mucho en el camino. Pum, me caía hasta el fondo, me caía. Pero, y tenía que volver a mirar, ok, voy a tener que construir ese control otra vez. Y ya tú sabes, tener que poner ese equilibrio. Oh my God, es bien difícil, pero en el momento que, como te digo, sales del activismo, de la rutina y dices, ok, pones todo como una computadora frente a ti, todo está en una computadora, la cocina, el trabajo, comienzas a tener control de todo. Es como si te conviertes como en un semidios de tu realidad. Te conviertes en un semidios y ahí comencé a organizar mis prioridades. Esto va primero, esto va después, literalmente. Y es tan fácil hacerlo una vez que tú comienzas a hacerlo. La gente quizá dirá, ¿y cómo este tipo hace esto? Yo he hablado de eso con mucha gente y dice, ay, no sé, mucha gente que tiene pereza mental, digo, wow, pero practícalo, ponte frente a tu realidad, tu rutina completa y tú verás que vas a comenzar a controlar tu tiempo un poquito más. Oh my God. Y es bien difícil, pero sí se logra. Sí, 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 se logra. gracias, Junker. Bastante. De nada. Bueno, definitivamente agradecemos de verdad la presencia tuya, John Eger, con nosotros en un tiempo tan especial como es el tiempo de Navidad, donde afloran muchos sentimientos, donde hay gente que se pone depresiva, hay Ujú. gente que comienza a extrañar, bueno, seres que tal vez ha perdido, hay gente que entra en nostalgia por la razón que sea. De alguna manera, la época como tal trae un poco de nostalgia y es importante hablar de estos temas independientemente de la parte de toda esta evolución musical y el aporte desde el arte que haces, porque de eso se trata. Y como es parte de lo que forma, digamos, por cultura la época, no solamente es la diversión, también esta parte como de soledad se siente quizás magnificada en esta época, gente que en cualquier lugar, aquí incluso, está sola, eh, la va a sentir más. Entonces, es importantísimo. Gracias por habernos hablado de todo esto.
Y gracias a Francisco Cartagena porque de verdad ha sido él como el causante de Sí, que tú estés con nosotros hoy. Gracias, Sandro Zúñiga, por estar compartiendo con nosotros más allá de las reflexiones. Y bueno, definitivamente para Lluvia de Chichiguas es más que un placer terminar un programa especial de Navidad con un tema así, ¿verdad? claro, claro. Ha sido Así bastante, es. bastante enriquecedor, John, de verdad. Muchísimas gracias de corazón. Prepárate porque te vamos a volver a invitar para Gracias, inicio de gracias. año. Vamos a ver cómo cuadramos eso. Y de verdad no hay forma de agradecerte. Esto ha sido enriquecimiento desde la primera palabra que salió de tus labios. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por abrirte, como dice Sujei, de una manera tan honesta y tan hermosa. De verdad, Ujú. gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Y la próxima vez hablaremos de un poquito más de música. Y no sé si tenemos que sea 60 segundos más, hablar, decir este pequeño comentario que sí, ustedes están haciendo un trabajo que requiere mucho, con mucha constancia, porque sí hay músicos que quieren lo mismo que ustedes y que yo quiero para mantener el equilibrio. Nosotros, lo que somos los baladistas, lo que sí escribimos una canción de amor, de la realidad que se vive en esta vida, sí existen, hay mucho. Lo que pasa es que no estamos teniendo el apoyo de la industria. Entonces, si no tenemos el apoyo de la industria, debemos, creo que lo que sí estamos, hacer algo, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía quiere escuchar esa música, quiere escuchar la letra, quiere apoyar lo que realmente es el arte de la música. Muchísima gente que yo conozco lloran. Hay personas que me han invitado así a un cumpleaños, yo canto y wow, me llega, porque hay gente que todavía aprecia eso. Entonces, sí tiene sentido el propósito de ustedes de mantener los valores de las cosas que eran valiosas para el mundo, pero que siguen siendo valiosas realmente y que habemos un grupo de personas que sí le damos el valor a eso, sí. Bueno, para despedir la entrevista es bueno que digas tus redes para que la gente pueda entrar a conocer más de ti, escuchar tus canciones y todo eso. Claro, en YouTube me van a encontrar como John Her, y para que me encuentre más rápido ponen John Her La Fortuna, que es la canción más popular que está en YouTube. En las plataformas también, John en la Fortuna, en todas las plataformas me encuentran mucho más fácil así, porque como ahí aún está comenzando a tener un poquito de relevancia, pues hay que poner, aunque sea la canción, para encontrarme con el nombre y la canción, John en la Fortuna. Y en las redes sociales me pueden encontrar como John en Facebook y en Instagram, yo soy John también. Yo soy John Oficial. Y en Facebook, ya lo dije Facebook, sí, ya dije Facebook. Y pues ya por ahí me pueden contactar y si cualquier pregunta también en TikTok, tengo mi TikTok, me pueden encontrar como yo soy John también. Y ahí pues podemos, cualquier persona que quiera comentar o hacer alguna pregunta lo puede hacer con toda libertad. Excelente. Bueno, chicos, gracias. Y a ustedes, no cambien la sintonía, quédense con esta realización cultural, La Voz de las Fuerzas Armadas, y la cita obligatoria es la próxima semana, cuando estaremos nuevamente desde Lluvia de Chichiguas de 7 a 9 de la mañana. Bye, bye.